Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy nos hemos venido hasta La Manjoya en Ubieu para hacer esta ruta que tenemos aquí a espaldas. Como podéis ver, se comienza en este camino de piedras y después se llega hasta la antigua fábrica de explosivos de aquí, de La Manjoya. Quedaros hasta el final del vídeo. Continuando por la ruta, ya a pocos metros del inicio nos encontramos con esta pista asfaltada que genera un poco de cuesta. En esta época del año la ruta está preciosa, es una ruta que ya hemos hecho más de una vez y que es recomendada para todo tipo de públicos porque después el terreno se allana y se puede acceder a todas las construcciones de esa fábrica de explosivos de La Manjoya. Como podéis ver, está enmarcada en un entorno natural a las afueras de la capital asturiana y en esta época del año, la seronda del otoño, tiene unos colores muy bonitos. Como podéis ver, también tenemos parte de zona urbana o zona edificada, como se puede ver aquí a mano izquierda, con unos edificios en pues los que vive gente también. Desviándonos del camino a mano derecha nos podemos encontrar con estas construcciones. Ahí abajo podemos encontrar una casita, que es lo primero que vamos a ir a explorar en este desvío del camino. Vengo con botas y pantalón largo por si hay que acceder en alguna edificación que sea un poquito más complicada, así que este vídeo lo voy a meter en la lista de reproducciones de exploraciones. Como podéis ver, tenemos una prenda de ropa dentro de la casa o de esta pequeña edificación. Tenemos otra puerta por allí y por aquí otras dos. Voy a ver qué se ve desde este lado. Fijaros que parecido a la visión que tenemos del otro lado. Voy a intentar subir por estas escaleritas, aunque creo que me va a resultar bastante difícil. Bueno, pues ya he conseguido subir. Perdonad que haya parado la grabación, pero era para poder tener las dos manos libres. Y nada, fijaros qué tenemos por aquí. Son tanques de agua que tienen relación directa con la fábrica de explosivos de La Manjoya. Nos encontramos con el último tramo de cuesta, más o menos la otra mitad que no hemos andado antes de llegar a esa zona planita en la que nos esperan las construcciones más interesantes de este vídeo de este domingo. Al final del todo hay unas mesas de área recreativa, se puede acceder en coche hasta allí también, a pesar de que nosotros hemos comenzado la ruta por este lado. Bueno, subimos ya este cachito de cuesta que nos quedaba. Por aquí nos encontramos con esta construcción, con esta casita ya comida por la vegetación, y vamos a continuar por el camino de la derecha según subimos para ver lo que nos encontramos por aquí. Por aquí nos encontramos más construcciones y por aquí también otras de cemento, de hormigón. Por aquí una especie de mirador puesto con piedras en el suelo. Como podéis ver, toda la ruta, o gran parte de ella, está asfaltada. Por aquí otro espacio así hacia adentro. Toda la ruta tiene pues más o menos este ancho, está asfaltada y es prácticamente llana. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. En este hueco que está por aquí abierto, tenemos por aquí unas escaleritas y aquí tenemos dos galerías o dos espacios que están comunicados entre sí por aquí. Voy a acceder a ellos. A pocos metros nos encontramos con otra casita, con otra construcción que en este caso está cerrada, como se puede ver. Tiene por aquí una ventana y por aquí este pasillo
a escasos metros, nueva construcción. Fijaros en el grosor de estos muros, por lo menos medio metro habrá de grosor. Por aquí vemos un techo puesto más recientemente y por aquí cosas interesantes. Parece un baño por los azulejos que se pueden ver aquí al fondo. Tenemos aquí una habitación, por aquí otra, la ventana, por aquí una puerta que sale hacia ningún sitio y por aquí otra ventana. Accedemos a esta otra también, que tiene pinta de ser muy similar, aunque esta ya no conserva las paredes, ni el techo, ni nada, solamente esta zona abierta. Por aquí es por donde hemos entrado, con esta construcción de cemento barra hormigón aquí en el medio. Y como os digo, un montón de vegetación que se está comiendo este patrimonio industrial de Asturias. Accedemos ahora a esta nueva construcción. Parecen todas muy similares. Esta es prácticamente igual que la anterior, solo que no se puede acceder hasta esa estructura central. Así que salimos. No quiero perder mucho tiempo tampoco en estas, porque nos han dicho que las interesantes están un poco más adelante, en el que de los dos lados del camino hay edificación, así que vamos a esperar. Y por aquí otra que sí que está abierta, aunque vemos que está completamente vacía y que es una única sala. A escasos metros de la entrada a esa estructura nos encontramos con este pasillo entre otras dos más grandes, en las que nos podemos encontrar una sala similar a aquellas que vimos anteriormente. Por aquí otro agujerito. Como podéis ver, los muros tienen un grosor de más o menos medio metro y todas las edificaciones están orientadas hacia la montaña por si hubiese una explosión, en el caso de una explosión, que se causara el menor daño posible. A esta, como podemos ver, tampoco se puede acceder. Y no voy a perder mucho tiempo en estas en las que no se puede entrar, porque ya os digo que lo interesante está más hacia adelante, ¿vale? En el que, pues eso, a los dos lados del camino hay construcciones. Como podéis ver, es una construcción grande de una única sala, con, imagino que eso sería una antigua puerta y con este recoveco tapado, ¿vale?, por ladrillos. Hay también unas aberturas de lo que parece ventilación. Y saliendo nos encontramos con accesos a izquierda y derecha. Vamos a comenzar por la izquierda, en el que no hay nada, ¿vale? Un agujero en el techo que no sé si se puede ver. Y a la derecha esta sala de aquí, que es más grande que las anteriores. Por aquí algo que parece un búnker, la verdad. Por aquí una sala. Con unas ventanitas y demás. Por aquí nos encontramos con un agujero que comunica con el agujero de la otra sala, la que vimos antes. Entramos ahora en esta de aquí. A mano derecha nos encontramos pues con una sala más o menos grande. Por aquí otro agujerito y a mano izquierda una puerta, o lo que antes era una puerta. Por aquí arriba otra vez esa abertura al exterior. Y por aquí, bueno, creo que lo estáis viendo bien, he puesto luz al máximo. Fijaros qué miedo da el estar aquí dentro.
un pasillo estrecho. Vamos a comenzar por la izquierda. Otro agujero en el techo y a la derecha nos encontramos una estructura parecida a la anterior, similar a aquella tan interesante que vimos. Nuevamente cerca de la montaña, por lo que os comentaba antes de si hubiese una explosión o un infortunio. Y por aquí otra vez esa estructura de madera a la cual vamos a acceder. Por aquí estos agujeritos que son los que veíamos antes, que deben de comunicar todos entre sí. Por aquí el agujerito que veíamos del otro lado. Este es el pasillito tan especial de construcciones que os mencionaba al comenzar el vídeo, porque parecen más bien casas de los trabajadores que aquí hacían su vida, por así decirlo, ¿no? Vamos a explorarlas prácticamente al detalle. Imagino que por aquí será difícil subir, así que no me voy a arriesgar. Parece que tampoco hay nada interesante arriba. Sí, lo voy a hacer por aquí. Y parece que hay un camino ya casi hecho, pero imagino que se podrá acceder desde el otro lado, así que no quiero adelantaros nada y volvemos hacia atrás. Y aquí nos encontramos con una nueva edificación. Ya os digo, realmente parecen búnkers de la Segunda Guerra Mundial y creedme que sé de lo que hablo. Vamos a intentar acceder por aquí. Bueno, en esta construcción es la primera vez que entro, así que realmente no sé lo que me voy a encontrar cuando llegue al final de este túnel.